La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presenta Aliento del Cielo, con el pastor y conferencista internacional Giovanni González. Salmo capítulo 51, verso 17 dice: El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el corazón quebrantado y arrepentido. Hemos venido estudiando una serie que tiene que ver con el quebrantamiento. Y en esta serie hemos visto lo que significa el quebrantamiento. Hemos visto también los obstáculos que se presentan dentro de este proceso mismo del quebrantamiento. Hemos hablado también acerca del proceso, porque el quebrantamiento es un proceso, son fases por donde tenemos que transitar, por donde tenemos que cruzar. El apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios: ciertamente cada día muero. Y esto habla de que el proceso del quebrantamiento jamás debe parar. Debe ser algo a diario, debe ser algo constante, todo el tiempo. Yo debo estar preparado para asimilar, para recibir, para dejarme procesar por Dios, hasta que yo alcance la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo. Y esa estatura la alcanzamos solamente cuando partamos de esta tierra. También hablamos acerca de la resistencia al quebrantamiento y las implicaciones mismas que esto va a tener, porque cuando nosotros nos ponemos duros, cuando nosotros nos resistimos, va a venir una consecuencia, va a venir una situación a nuestra vida que lo que pretende es producir quebrantamiento, doblegamiento de nuestro ego, de nuestra soberbia, de nuestra alma desobediente e indómita. Hemos hablado acerca de todo esto, pero en esta ocasión, para terminar esta serie, quiero hablar acerca de la razón, el motivo, las causas por las cuales Dios nos procesa. Tiene que haber un objetivo. Si viene quebrantamiento, tiene que haber una razón de por qué Dios envía ese quebrantamiento. Nunca olvidemos que Dios no está experimentando con nosotros. Si Él permite este proceso, es porque algo pretende a través de Él mismo. Y en esta hora vamos a estudiar el propósito mismo del quebrantamiento. ¿Para qué? ¿Para qué viene el quebrantamiento? ¿Qué busca? ¿Qué pretende Dios a través de este precioso proceso? El primer objetivo o propósito dentro del quebrantamiento es producir un cambio al interior nuestro. Es producir una transformación al interior del hombre. Definitivamente el Evangelio no consiste en palabras. El apóstol Pablo describió este hecho cuando dijo que el Evangelio no consiste en palabras, sino en poder. Pero es un poder que se manifiesta en primera instancia al interior del hombre, produciendo cambios y transformaciones, para que podamos ser testimonios, visibles, donde quiera que vayamos, de que Cristo es real. Y luego de que haya una transformación interna, se manifestará un poder externo, afectando y tocando a cientos y miles de vidas. Vamos a leer un texto en la Escritura que nos va a servir muchísimo para lo que queremos hablar. Libro de Jeremías, capítulo 48 y el versículo 11, dice la Escritura: Tranquilo estaba Moab desde su juventud, sobre sus sedimentos ha estado reposado. No ha sido vaciado de vaso en vaso, ni ha ido en cautividad. Por eso ha quedado en él su sabor, y su olor no se ha mutado. Por tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que yo le enviaré quienes lo hagan vaciar, y lo vaciarán. Dejarán vacías sus vasijas, y destrozarán sus tinajas. Hay cosas que son importantes que conserven su aroma, que conserven su fragancia. Por ejemplo, un buen perfume. Es indispensable que durante mucho tiempo conserve su fragancia. Pero hay cosas y hay áreas en nuestra vida que no deben conservar ese olor o esa fragancia original, sino que necesitan una transformación.
que necesitan un cambio de fragancia, que necesitan un cambio de olor, que necesitan que haya un aroma diferente en nuestra vida. Es por eso, mis amados, que nosotros no podemos ni debemos conformarnos, ni tampoco desear el quedarnos como somos. Hay personas que regularmente uno se encuentra y que le dicen: yo soy como soy y así moriré. Pero la verdad sea dicha, la Escritura nos enseña otras cosas. Dice la Escritura, y me llama la atención lo que dice la palabra del Señor. Dice que Moab conserva su sabor y que por esa razón, por esa causa, porque no ha sido transformado, porque no ha sido cambiado, por eso Moab tiene todavía su fragancia, su olor no se ha transformado. Y eso habla de que hay muchas personas, hay muchas áreas, aún nosotros mismos, dentro de nuestra propia vida, áreas que conservan la misma fragancia original, conservan una fragancia, conservan una esencia en nosotros. Y es por eso que necesitamos una transformación, necesitamos un cambio, necesitamos que Dios comience a procesar nuestra vida para que vengan cambios. No ha sido vaciado de vaso en vaso, ni ha ido en cautividad. Por eso ha quedado en él su sabor, y su olor no se ha mutado. ¿Saben? En la antigüedad, para poder fabricar el buen vino, primero se aplastaban las uvas y se llevaban a un proceso, y luego de 40 días el vino se comenzaba a cambiar de vasija en vasija, y de esa forma iba quedando un sedimento. Ahora, si esta operación no se hacía, el vino resultaba de muy baja calidad, no era un buen vino. ¿Sabe? Con esta ilustración lo que el profeta quiere decir es que se necesita que haya un proceso, porque en medio del proceso la impureza, la suciedad que hay en nosotros va a comenzar a salir de nuestras vidas. Ahora, Dios está advirtiendo que si hay resistencia a la transformación, vendrán días difíciles. Porque el texto dice: pero vienen días, dice el Señor, en que yo enviaré a quienes lo hagan vaciar y lo vaciarán, los cuales dejarán vacías sus vasijas y destrozarán sus tinajas. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Lo que Dios está diciendo, mis amados, es que aunque nosotros no queramos aceptar la transformación, Dios va a traer cambios. Aunque nosotros no lo aceptemos ni lo queramos, Él los traerá. Él no tiene que pedirnos permiso para traer cambios o para traer circunstancias que susciten cambios en nosotros. Cuando yo muevo un elemento, por ejemplo un líquido, de un vaso a otro, y así sucesivamente lo voy pasando de vasija en vasija, lo que ocurre es que las impurezas, los sedimentos, se van quedando en el vaso anterior. En la medida en que va pasando de una vasija a otra, se va quedando la impureza, se va quedando la suciedad, se va quedando aquello que no es bueno. Nosotros no somos un producto terminado. Nosotros somos alguien que todavía está en construcción. De hecho, en nosotros debería de haber un rótulo que dice obra en construcción. El problema es que muchas veces creemos que somos un producto terminado, y es allí donde vienen los problemas. Es allí donde vienen las circunstancias. Sabe que es interesante esto, porque aún aquellos que no desean cambios, aún aquellos que no quieren que en su vida hayan transformación ni procesos, ellos tendrán que experimentar el proceso, porque ese proceso viene con el objetivo de producir cambios. Es por eso que debemos nosotros cooperar con los cambios. Tenemos una voluntad propia, y eso ya lo tratamos anteriormente. Tenemos un alma, y es en esencia el alma la que necesita quebrantamiento y transformación. Dentro del alma hay algo que se llama voluntad, y ahí están las decisiones. Nosotros debemos de tomar la decisión de que hayan cambios en nuestra vida, ya que si nosotros no cooperamos, ya que si Dios nos está hablando por su palabra, a través de personas, a través del Espíritu Santo, a través de diferentes maneras,
Él va a utilizar un elemento como último recurso, que son las circunstancias y aún el dolor. Y qué bueno que nosotros entendamos que no tenemos necesidad de llegar hasta ese último nivel de tener que pasar por el dolor y por las circunstancias para que permitamos cambios en nuestra vida. Ahora existe una pregunta, y la pregunta es: ¿qué áreas Dios va a tratar en el proceso del quebrantamiento? La primera área en la cual Dios va a centrar el proceso es en nuestros intereses y nuestras valoraciones. ¿En dónde está puesto su interés y su valor por algo? Porque eso es lo que determina realmente qué es lo primero para usted en su vida. ¿Sabe? Cuando uno escucha personas que dicen, después de pasar por diferentes procesos y por diferentes circunstancias en la vida, y dicen: ya no me interesa tanto el dinero como el tener mis hijos en mi casa, o ya no me interesa tanto el trabajo como mi propia familia, mi hogar, no me interesa tanto el alcanzar cosas en la vida como el tener salud. Cuando escuchamos eso es porque de cierta manera esa persona ha vivido experiencias en su vida que, aunque la persona no haya querido cambiar, aunque la persona no haya querido cooperar para el proceso de transformación, los mismos golpes de la vida le han llevado a valorar, le han llevado a tener un sentido de prioridad en su vida. Hay un texto en la Escritura que nos sirve para poder sustentar y para poder colocar un basamento a esto que estamos hablando. Filipenses capítulo 3 y el versículo 7 dice: pero las cosas que para mí eran ganancia. Porque sabe, hay cosas que humanamente para usted son ganancia, pero lo hablamos desde el punto de vista humano, de la satisfacción de su ego. Hay cosas que para su ego, como dice el mismo apóstol Juan, para vuestros propios deseos, hay cosas que para sus propios deseos, para su propio egocentrismo, son ganancia. Y Pablo dice: pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Significa que lo que para él era importante anteriormente, después de pasar por una etapa fuerte de proceso y quebrantamiento, los procesos lo han llevado a él a tener un sentido de valoración correcta, a tener un sentido de prioridad correcta, donde ha puesto en balanza todo y se ha dado cuenta que lo único que permanece, que lo único que prevalece en medio de todas las cosas es lo espiritual, lo eterno, lo invisible, aquello que permanece para siempre, la vida espiritual, la vida del reino, tener a Jesús como el objetivo de su vida. Pero las cosas que eran para mí ganancia, las considero como pérdida a causa de Cristo. ¿Sabe? Pablo está hablando de su ganancia y él se está refiriendo a sus credenciales, a sus títulos, a sus estudios, a sus logros, a sus éxitos alcanzados. El versículo 8 dice: y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable, que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a Cristo. ¿Sabe? Después de que Pablo considera todo lo que había logrado en la vida, todos sus alcances, sus posesiones, sus logros, llega un momento donde él se da cuenta de que todo eso en la vida no tenía ningún valor. Porque cuando él lo pesaba y lo comparaba con el conocimiento que adquiriría alcanzando a Cristo, lo pesa y dice: todo es basura. Y esto es una declaración profunda acerca de los valores que tenemos, producto de una relación con Cristo Jesús, que es más importante que cualquier otro logro o que cualquier otro alcance que podamos nosotros encontrar en la vida. Conocer a Cristo debe ser nuestra meta final. Crecer en el conocimiento de Jesús debe ser verdaderamente aquello por lo cual nos volcamos con todo nuestro esfuerzo, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, el conocerlo y el amarlo a Él. Por eso, amigo y hermano, considere sus valores,
¿Será que hay algo más importante para usted que su relación con Cristo? ¿Será que sus prioridades están equivocadas? ¿Será que hay algo que ocupa su tiempo que esté por encima de Jesús? Es por eso que en el proceso el Señor va a tratar con nosotros en nuestro interés y nuestra valoración. ¿Qué ocupa nuestro interés? ¿En qué está puesto nuestro corazón y nuestro sentido de valoración? Porque Él debe de ser el primero. Así como para Pablo, su objetivo y su premio, su supremo premio, su mayor, el más sublime de los premios, era conocer a Cristo. Así debe de ser para nosotros. Nuestro mayor objetivo y nuestro mayor premio y nuestro mayor interés y valoración debe estar puesta en Jesús y en las cosas del reino. La segunda área donde Dios va a tratarnos a nosotros en medio del proceso del quebrantamiento es en nuestros sentimientos y nuestros afectos. ¿En dónde estamos colocando nuestro afecto? ¿En dónde estamos reposando nuestros sentimientos? ¿Sabe? Dios nos creó con unos sentimientos, pero esos sentimientos deben estar canalizados. Esos sentimientos deben estar bien enfocados hacia un objetivo correcto. ¿Sabe? Es interesante que la persona que amamos es la que más nos hace vulnerable. ¿Qué significa eso? Que la persona que más amamos, donde hemos puesto nuestro afecto y nuestro sentimiento, es la que más nos puede a nosotros causar daño. Y sabe, nuestro sentimiento, nuestro afecto, no solamente puede estar puesto en una persona. El apego no solamente va a estar puesto en un ser humano, también puede estar puesto en un escenario, en un empleo, en una posición, en una posesión, qué sé yo, una casa, un carro. Y eso es aquello que indica que necesitamos ser nosotros procesados y cambiados por Dios. Cuando nuestros sentimientos no están canalizados ni están alineados a la palabra del Señor ni a los principios de Dios, van a ser nuestro peor adversario para que avancemos, para que alcancemos nuestro destino. ¿Sabe? Nuestros errores y debilidades casi siempre son cometidos por causa de nuestros sentimientos. Son nuestros sentimientos los que nos empujan a tomar decisiones y a hacer cosas incorrectas. Si no, miremos el caso de Sansón, que producto de un sentimiento que tenía por una filistea, una mujer que no le convenía, ese sentimiento, ese deseo, ese apego, lo llevó a cometer un error y a quedar en la situación en la cual él quedó. ¿Sabe? La tentación casi siempre viene producto de nuestros sentimientos. Casi siempre las tinieblas nos tientan en el lugar o en el área donde están puestas nuestras emociones, donde están puestos nuestros afectos, donde están puestos nuestros sentimientos. Y es allí, en ese lugar, donde Dios quiere trabajar para que no seamos presa fácil de la tentación, para que no seamos presa fácil de las tinieblas. Hay un texto precioso en el libro de Jeremías, capítulo 11 y el versículo 20. Hay una palabra bien interesante allí. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia y escudriñas la conciencia y el corazón. En otras palabras, lo que está diciendo es que Dios prueba los pensamientos, o sea, la mente y el corazón. El corazón es el lugar donde está el asiento de las emociones, donde están los afectos. Con razón dijo el proverbista que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es el corazón, las emociones y los sentimientos los que nos llevan a cometer errores y a tener pérdidas en nuestra vida. Cuando una persona pone su afecto por alguien, y no está malo el hacerlo, el problema es cuando ese afecto está por encima de Dios. Cuando alguien está en una condición parecida a esta, esa persona está en problemas. Porque Dios siempre debe tener el primer lugar. ¿Sabe por qué, amigo oyente? Porque tarde que temprano, esa persona en la cual yo he colocado mi afecto, mi amor, en la cual he colocado la prioridad de mi vida, tarde que temprano me va a defraudar. Y sabe, aunque la persona no quiera, lo va a hacer, me va a defraudar. ¿Sabe por qué esa persona me va a defraudar? Simplemente por el hecho de que es un humano. Y el ser humano nos hace imperfectos.
Y es por eso que no podemos nosotros depender emocionalmente de nadie. Nosotros podemos amar, nosotros podemos querer a alguien, pero no ponerla a esa persona en el primer lugar. Dios prueba nuestros sentimientos con el propósito de nivelarnos y colocarnos en la perspectiva correcta para que no seamos emocionalistas. El segundo objetivo del quebrantamiento es que alcancemos madurez. Dios quiere que crezcamos, que no nos quedemos como niños, sino que en nosotros exista un desarrollo, exista un crecimiento. Nosotros no podemos estar siempre en el mismo lugar. Y eso es lo que pretende Dios a través del quebrantamiento, producir en nosotros un desarrollo. Madurez es definido en el diccionario como el estado o calidad de haber crecido o haberse desarrollado en la vida. Ahora, la madurez y el crecimiento es un proceso, no es un evento. Hay personas que piensan que la madurez va a llegar simplemente porque sí, pero la madurez es un proceso, es algo que viene paulatinamente, es algo que se va dando en la medida en que yo me voy compenetrando con Dios y lo voy conociendo a Él, en la medida en que voy viviendo las situaciones de la vida. Eso me va a mí dando la capacidad de madurar y de responder coherentemente de acuerdo a lo que yo estoy viviendo. Dijo alguien en una ocasión que por la maleta se conoce el pasajero, pero por la reacción nosotros conocemos el nivel de madurez que hay en nosotros. Los problemas y los desafíos de la vida, las pruebas, las dificultades, no van a producir madurez en nosotros, más bien van a demostrar qué tipo de madurez hay en nosotros. La madurez comienza con nosotros mismos, comienza cuando nosotros reconocemos nuestros errores, cuando nosotros reconocemos nuestras debilidades, cuando nosotros reconocemos nuestras flaquezas, cuando reconocemos que en algún momento en la vida nos hemos equivocado y tenemos la capacidad de ir y aún pedir perdón a aquella persona con la cual nos equivocamos. La madurez también comienza cuando tomamos decisiones de calidad, cuando permitimos cambios en nuestra vida. Madurez es aceptar los cambios, cambios de ideas, cambios de formas, cambios de conceptos, cambios de costumbres. La madurez nosotros la vemos cuando llegamos al final de la amargura, del odio, del resentimiento, del rencor, cuando no permitimos que los conceptos, que los pensamientos, que las opiniones de otros afecten nuestro existir. Es allí cuando vamos a ver nosotros realmente que hay madurez en nosotros. Pero sabes también, madurez es cuando reconocemos que solos no podemos, cuando reconocemos que necesitamos de los demás, pero por sobre todas las cosas, cuando reconocemos que necesitamos de Dios, que sin Él absolutamente nada en la vida vamos a poder alcanzar. Eso es dependencia, y diferente a los conceptos humanos, porque los conceptos humanos nos dicen que el fuerte y el capaz es aquel que logra las cosas por sus propios esfuerzos. Pero esto es una cuestión de dependencia. Cuando yo soy dependiente de Dios, de su palabra, cuando yo entiendo que el único recurso que tengo, el más importante es Dios, es su palabra, es cuando realmente estoy camino hacia la madurez. Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Corintios, capítulo 13 y el versículo 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hecho hombre, dejé lo que era de niño. Esto nos habla de que debemos buscar el crecimiento y el desarrollo. Nosotros no podemos quedarnos como niños. Nuestra habla, nuestro entendimiento, nuestro pensamiento de las cosas espirituales no puede ser limitado. Si yo veo una persona que tiene la misma estatura de cuando tenía 5 años, es una persona que tiene una anormalidad en su vida, porque lo correcto es que en la medida en que van pasando los años y en la medida en que va pasando el tiempo, la persona debe de crecer de estatura. Igualmente en la vida espiritual, nosotros no podemos pretender ser los mismos que hace 1 año, 2 años, 5 años atrás. Se supone que debe de existir un desarrollo. Nuestro pensamiento
tiene que ser coherente con el tiempo que llevamos. Nuestra habla, nuestra manera de hablar, ya no podemos hablar como niños irresponsables, como niños juzgones, criticones. Debemos de mejorar nuestra habla, nuestra manera de hablar tiene que ser un lenguaje del reino. Nuestra forma de actuar tiene que ser coherente con lo que somos. Imaginémonos un hombre de 30 años tomando biberón, vistiendo como niño y pensando como niño. Obvio que es algo incoherente, es algo que no se ajusta a la realidad. De igual forma ocurre en la vida, y esto aplica no solo a lo espiritual, sino en todas las áreas. Debemos dejar de ser irresponsables, debemos dejar de ser niños y empezar a actuar como gente madura. Es por eso que el quebrantamiento viene, porque el quebrantamiento quiere llevarnos a un estado de madurez en nuestras vidas. El tercer objetivo del quebrantamiento es desarrollar en nosotros una mayor revelación de Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: anhelo conocerle a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Esto lo he dicho en diferentes ocasiones, pero una vez más lo digo. Nosotros nos parecemos a Raimundo y todo el mundo, pero no nos parecemos a Jesús. Y el deseo del Señor es que lo reflejemos a Él. El deseo del Señor es que, como en un espejo, se pueda ver en nosotros la gloria del Señor, las marcas del Maestro, que puedan diferenciar y distinguir que verdaderamente nosotros hemos pasado tiempo con el Señor. Hechos 4:13 dice: y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. ¿Sabe? Los sacerdotes se maravillaban al ver a Pedro y a Juan, y tenían que reconocer que en ellos estaba Jesús y que ellos pasaban tiempo con Jesús y que habían estado con Él. Porque la verdad sea dicha, alguien que tiene a Jesús manifiesta la fragancia de Jesús. Alguien que tiene la marca de Cristo en su vida, por donde quiera que vaya, va a llevar la fragancia de Jesús y del reino, afectando a todos aquellos que están a su alrededor. La gente no tiene a Jesús porque anden con una Biblia bajo su brazo. La gente no es hija de Dios porque pertenezcan a X o Y organización eclesiástica, o porque tengan algún título ministerial. Nosotros demostramos a Jesús es a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras palabras, a través de nuestras acciones y de nuestros hechos. La gente va a reconocer a Jesús cuando en nuestra vida se manifieste a Jesús. Muchas veces demostramos que no es sino palabrerías, palabras huecas, palabras vacías, nada más que religión, sin absolutamente nada de vida. La gente va a creer cuando vean a Jesús en todo tu ser. Te pregunto en esta hora, ¿qué pueden leer las personas cuando ven tu vida? ¿Será que leen apariencia? ¿Será que leen simplemente religión? ¿O que de verdad están leyendo vida? Y no cualquier clase de vida, sino la vida de Jesús. Porque cuando te ven que en tus decisiones, ven que en la calidad de vida que tú llevas, ven aún que en la expresión de tu rostro se manifiesta Jesús. Porque están viendo en ti no un rostro amargado, no un rostro lleno de fracaso, sino un rostro de alguien que tiene gozo permanente, de alguien que tiene alegría constante, de alguien que tiene felicidad, de alguien que tiene victoria a pesar de lo que esté viviendo. Es allí donde realmente la gente va a poder leer en nosotros a Jesús. Cuando ven en nosotros personas amables, personas educadas, personas consideradas, personas humildes, es allí donde realmente la gente va a ver que en nosotros hay una mayor revelación de Jesús. Yo pregunto en esta hora, ¿qué clase de lectura puede tener la gente cuando mira las páginas de tu vida, cuando te miran a ti? ¿Qué pueden leer? Es por esa razón que Dios tiene que procesarnos y meternos en quebrantamiento, para que podamos revelar la vida de Jesús y así ser eficaces en el propósito y en el destino que el Señor ha trazado para nosotros. Y el cuarto y último objetivo del quebrantamiento es que podamos movernos nosotros en una vida sobrenatural. ¿Sabe?
Jesús, para poder moverse en un nivel de gloria, primero tuvo que ser quebrantado, primero tuvo que pasar por el Calvario, pero tuvo también que pasar por el Getsemaní. Nadie podrá ver gloria si primero no experimenta el quebrantamiento en su vida. Jesús, para poder sentarse en su trono, primero tuvo que pasar por la cruz, y es necesario que para que se manifieste en nosotros un nivel de gloria y de unción, pasemos por quebrantamiento. La dimensión de la sobrenaturalidad es el resultado del quebrantamiento. La grandeza en la cual nosotros nos vamos a mover depende del nivel del quebrantamiento que hay en nosotros. ¿Sabe? Dios nunca va a confiar su poder y las riquezas de su reino, los tesoros de su reino, en gente que no esté muerta. Dios no confía en vivos, Dios confía en muertos. ¿Sabe? Dios no es irresponsable. Él no va a entregar su poder a gente que no esté preparada para manejarlo. Es por eso que Dios desea llevarnos a un nivel de quebrantamiento, porque el quebrantamiento es aquel que nos lleva a movernos en una dimensión de sobrenaturalidad. Jamás olvidemos que sin quebrantamiento no hay promoción. La promoción y el avance llega como consecuencia del quebrantamiento. Me gusta lo que dice Juan capítulo 21 versículo 15, porque una vez que Jesús muere y resucita, se le aparece a Pedro y a los demás discípulos. Pero en particular me gusta la historia de Pedro, porque Pedro tuvo que pasar por un quebrantamiento. Pedro era impulsivo, era supremamente autosuficiente. En un momento Jesús le dice, todos me van a dejar, todos me van a negar. Y Pedro le dice, Señor, aunque todos te dejen, yo no lo haré, yo siempre estaré contigo. Pero sabe, la Biblia dice que Jesús le dijo, Pedro, yo te digo, cuando el gallo cante 3 veces, tú me habrás negado. Y Pedro le dijo, no, Señor, mi vida yo daré por ti. Y cuenta la historia que Jesús efectivamente fue entregado y fue apresado. Y el primero que lo negó fue Pedro. Exactamente las mismas 3 veces que Jesús le dijo, Pedro lo negó. Y Pedro tuvo que pasar por un quebrantamiento, tuvo que pasar por una etapa de proceso, por una etapa de vergüenza, de dolor en su vida. Y llega un momento en la vida de Pedro donde él pensaba que ya todo estaba perdido, donde él pensaba que ya no había nada más para él. Y es allí donde en el versículo 15 Jesús se le aparece y dice la escritura, cuando habían comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas tú más que estos? Le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Le contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dijo, Señor, tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Aquí vemos que Pedro pasó por un proceso. Después de esto, Jesús estaba introduciéndole a una nueva dimensión. Ese mismo Pedro que nosotros vemos que negó al Señor es el mismo Pedro que vemos en Hechos de los Apóstoles, predicándole a una gran multitud, con manifestaciones de poder, con una manifestación de valentía, ya no temiendo por su vida, ya no temiéndole a los hombres, ya no negando al Maestro, sino hablando de Él en una dimensión de poder y en una dimensión sobrenatural. Moisés también tuvo que pasar por quebrantamiento, y esto lo hablamos atrás. Moisés tuvo que pasar por una situación de quebrantamiento de 40 años para poder llegar a ser el libertador que fue. José tuvo que pasar un tiempo de proceso enorme para poder llegar a ser un hombre de autoridad y de gobierno. Tuvo que haber sido vendido por sus hermanos, tuvo que llegar a una cisterna, tuvo que llegar a la casa de Potifar, pasar por la tentación, resistir la tentación, ir a la cárcel injustamente, pasar una temporada en la cárcel para poder luego llegar a ser el hombre que llegó a ser, el gran hombre de gobierno que llegó a ser en Egipto, que años más tarde fue el instrumento que Dios utilizó para preservar a toda una nación, la nación de Israel. Por eso, entre más áreas nosotros rindamos a Dios, mayor es el nivel de unción y de poder que se va a manifestar en nosotros. Dios quiere llevarnos a que nosotros nos movamos en una dimensión de unción, de poder, en una dimensión de sobrenaturalidad, pero para ello requiere, para ello exige, es un requisito indispensable, es un principio establecido el que en nosotros se manifieste quebrantamiento. Ahora quiero finalizar hablando acerca de las herramientas que Dios utiliza en el proceso del quebrantamiento. La primera herramienta que Dios utiliza es su palabra.
Efesios capítulo 5 y el versículo 26 dice: a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. ¿Sabe? La palabra tiene un poder, y es el poder de purificarnos, de limpiarnos. En el proceso del quebrantamiento, Dios va a utilizar su palabra. Constantemente Él va a estar enviándonos palabra escrita, palabra predicada. Cuando tú vas a tu congregación y escuchas al predicador y Él está dando una palabra que tiene que ver con aquella área en la cual Dios quiere procesarte, entonces Dios está utilizando su palabra. Cuando tú lees la Biblia y una palabra en particular comienza a marcarte, es porque Dios, por medio de esa palabra, quiere limpiarte de aquella suciedad para llevarte a un nivel mayor. La segunda herramienta que interviene en mi quebrantamiento, en el quebrantamiento que Dios va a hacer con nosotros, es el Espíritu Santo. Juan capítulo 16 versículo 13 dice: y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, pues no hablará por sí solo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber todas las cosas que han de venir. La labor del Espíritu Santo es guiarnos a la verdad, guiarnos a la voluntad de Dios, guiarnos al objetivo y al propósito que Dios tiene para nosotros. Por eso, cuando Dios va a quebrantarte, su Espíritu, el Espíritu Santo que está dentro de ti, va a comenzar a hablar a tu conciencia, va a comenzar a decirte aquellas cosas en tu vida que no le glorifican y que Dios quiere quebrantar. El tercer instrumento que Dios utiliza para quebrantarnos es el prójimo. O sea, aquella persona que nos rodea, aquellas personas que están a nuestro alrededor, muchas veces son en las manos de Dios el elemento que Él va a utilizar para producir en nosotros una presión, para producir en nosotros un quebrantamiento. Dice la Escritura en el libro de Proverbios capítulo 27 y el verso 17: el hierro con hierro se afila, y el hombre afina el semblante de su amigo. ¿Sabe? Muchas veces Dios va a utilizar a nuestros propios hermanos, a nuestros padres, a nuestros cónyuges, aún a nuestros jefes, a aquellos vecinos, a aquellas personas que no conocen del Señor. Va a utilizar gente aún de nuestra congregación para que produzca en nosotros presión, para que produzca en nosotros reacciones, para saber realmente cuál es el área que necesita quebrantamiento. Tú tienes que saber algo cuando alguien te está humillando. Tú tienes que saber algo cuando alguien te está humillando. De cierta manera es Dios a través de esa persona diciéndote algo en particular a tu vida. No mires ese jefe que no conoce a Dios. No mires esa persona que te hace la vida imposible como tu enemigo. Míralo como un instrumento en las manos de Dios para llevarte al lugar y al momento donde Dios quiere llevarte, momentos de cambios y de transformaciones. Pero en último lugar, Dios va a utilizar las circunstancias que nos rodean para quebrantarnos. Cuando Dios te ha hablado por su palabra y tú no has obedecido, cuando el Espíritu Santo ha comenzado a hablarte a tu interior y te ha hablado de diferentes maneras, de diferentes formas, ha hablado a tu conciencia y tú lo has resistido, no has obedecido a su voz, cuando Dios ha utilizado personas que están a tu alrededor para quebrantarte, para generar estados de humillación y por el contrario te has endurecido, Dios va a utilizar circunstancias, va a utilizar el sufrimiento, el dolor, para poder provocar en nosotros un tiempo de rendición, de humillación y para que nos detengamos y atendamos a su voluntad. Ahora esas circunstancias no vienen para destruirnos, para generar en nosotros un doblegamiento de nuestra voluntad. Tenemos que entender que las circunstancias tienen tres fuentes. La primera fuente por la cual vienen las circunstancias es el diablo. Yo tengo que tener la claridad de identificar cuál es la fuente o el origen de la circunstancia que yo estoy viviendo. El diablo es la primera fuente y esas circunstancias del diablo vienen para estorbar y para detenerme. La segunda fuente soy yo mismo, a través de mi pecado, a través de mi negligencia, a través de mi rebeldía, puedo generar circunstancias desfavorables para mi vida. Pero la tercera fuente es Dios, quebrantándome para llevarme a donde Él me quiere llevar. Por eso rindámonos y dejemos que Dios moldee nuestras vidas. Así como el barro en las manos del alfarero, seamos nosotros barros dóciles para que Dios haga una obra maestra con nuestra vida. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que esta serie sea de bendición a todos quienes lo escuchen, Dios mío.
y que podamos entender que hay un deseo supremo en ti, Señor, y es que podamos llegar a ser personas conforme a tu deseo y conforme a tu diseño, en el nombre de Jesús. Amén. La Iglesia Internacional Antorcha de Fuego presentó Aliento del Cielo con el pastor y conferencista internacional Giovanni González.